Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el placer de recibir a Daniela Buret, directora del Teatro Solís, con quien estaremos dialogando sobre su trayectoria, vivencias, proyectos en el arte, en la historia y en la gestión del Teatro Solís. Y antes de comenzar a dialogar con ella, nos gustaría compartir una pequeña reseña de su vida. Daniela Buret nace en Montevideo el 16 de junio de 1967. A los 4 años conoce el Solís de la mano de su tío, que era vestuarista del teatro. Estudió varias especialidades relacionadas con el arte y la historia. Es licenciada en Ciencias Históricas y magíster en Ciencias Humanas. Ha realizado su tesis sobre consumo de vinos en Uruguay de la modernización. También ha realizado diversos cursos de posgrado, gerencia en relaciones públicas, gestión cultural, historia del arte y gerencia social. Además, ha asistido a diversos congresos como panelista en el exterior y realizado diversas curadurías artísticas en Uruguay, Argentina y España. En 1997 organizó una exposición en el Museo Blanes acerca de la mujer uruguaya en el 900 y como complemento le pidió a la actriz de la Comedia Nacional, Alicia Contreras, que hiciera un monólogo. Impresionado por su despliegue, el director y actor Armando Altí le pidió que produjera su obra de teatro que estaba ensayando y estrenaron en el Teatro Estela y fue un éxito. La obra se repuso luego en Lawn Tennis y allí, al ver su trabajo, a Daniela le pidieron que se quedara por 3 meses y luego se quedó por 5 años. En 2004 se iba a reinaugurar el Teatro Solís y su director, Gerardo Grieco, la llamó como directora de Desarrollo Institucional, cargo que ocupó hasta el 2011. Daniela Buret cuenta con una larga trayectoria como gestora cultural, buena parte cosechada en el propio Teatro Solís, donde como directora de Desarrollo Institucional ha sido responsable de los departamentos de Educación y Atención al Público, fundadora del Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas CIDADE, y en 2014, año que se presentó al concurso para dirigir el teatro y su proyecto resultó el ganador. Desde entonces es directora del Teatro Solís. Impulsa las políticas de extensión para atraer nuevo público, convencida que el arte mejora la calidad de vida de la gente, lleva adelante el proyecto Como un pueblo al Solís cada año, donde un pueblo entero de menos de 5.000 habitantes va a conocer al Solís. Preocupada con el espacio de sensibilización, trabaja con personas privadas en libertad en el penal de Punta de Rieles para descubrir qué pueden hacer las artes escénicas en cada persona privada de libertad, y también preocupada por la cultura y su expansión trabaja en el Instituto de Derechos Humanos. Un honor, Daniela, tenerte en Vivencias como invitada. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Y hace muchos años que tú estás en contacto con la cultura, con las artes escénicas. ¿Qué hay, qué esconden las artes escénicas para ti? Bueno, en realidad hay una parte de disfrute, ¿no? Uh-huh. Uno cuando es espectador, en la comodidad de la butaca, como habla Peter Brook, desde ahí uno sabe que puede estar mirando proyectos alternativos, pero que bueno, que no los va a vivir, ¿no? Que sabe que puede mostrar unas herramientas para uno estar más accesible a las formas de proyectos que muestren otras realidades sin riesgos, ¿no? Es una oportunidad para ver nuevos lenguajes, para ver nuevas temáticas, para problematizar, para distenderse, para divertirse, para pasar un rato bien, porque el arte cuando está bien hecho también es porque a uno lo lleva a un lugar que bueno, le puede provocar incomodidad o no las temáticas, pero lo disfruta y sabe que está hecho para uno, ¿no? Que es irrepetible, cada función es única porque tenés un complejo trama de actores que ves en escena, pero además un montón de gente que trabajó para eso y que hace que bueno, que comparado con otras artes, sea única e irrepetible cada vez y se completa con el espectador. Y es como cierto también ritual, liturgia, ¿no? Que me parece que es parte de cada, aunque sea la misma obra, pero de cada espectáculo.
Sí, sí, sin duda. Y hay lugares que están preparados para recibir al espectador, ¿no? También ayer justo teníamos un encuentro de unas charlas de sensibilización para la formación de públicos jóvenes, ¿no? Entonces quizás una de las cosas que más nos llamaba la atención de las nuevas investigaciones en el tema de consumos culturales que se están desarrollando en el mundo. Trajimos ayer a Ana Durán, una especialista argentina, pero también hemos traído a Javier Ibacache del GAM, del Centro Gabriela Mistral de Santiago de Chile, y hemos ido a otros congresos. Y bueno, justamente cómo ver en los jóvenes, por ejemplo, que es un gran segmento a impulsar, que ellos, claro, tienen una realidad muy mediática, muy teñida de pantallas digitales, y que, sin embargo, nosotros los convocamos a un lugar donde tienen que estar quietos, donde tienen que apagar el celular, donde tienen que comportarse y esperar a ser espectadores en una realidad donde cada día uno es más prosumidor, ¿no? Es decir, que produce también sus propios proyectos culturales y los sube al celular, los tuitea, ¿no? Y bueno, entonces frente a eso, ¿cómo son los comportamientos? Y es una necesidad esto de trabajar con nuevos públicos y con jóvenes, en realidad, que es un nuevo alineamiento también del Departamento de Cultura. El Teatro Solís depende del Departamento de Cultura, de la Intendencia de Montevideo, está financiado su funcionamiento por la Intendencia, y justamente hoy tuvimos la primera reunión con el equipo de dirección de Mariana Perkovich y con Jorge Navratil como director de promoción cultural, y todos los directores que conforman el Departamento de Cultura de museos, teatros, salas, zoológico, planetario. Hay un montón de estructuras muy grandes del Departamento de Cultura, y una de las líneas que estaban estableciendo y priorizando es el acercamiento de nuevos públicos y la transversalización de las políticas de género. Por lo tanto, en esas líneas estamos trabajando para accesibilidad, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Para llegar a mayor número, y bien han avanzado, porque en estos años han llegado a mucho más público, pero hay que eso seguir tiene que ver derribando también, barreras. Claro, tiene que ver con una barrera edilicia que el Solís desde el 2004 trató de cambiar, ¿no? Uno piensa que el Teatro Solís es un teatro a la italiana, es un teatro que por su propia naturaleza física es un teatro elitista, en el cual las localidades que mejor se ve y más centrales son las más caras, ¿no? Después por cada piso cambia. Antes de la reforma, si ibas a los pisos más altos, entrabas por las calles laterales. Después de la reforma, todo el público ingresa por la calle de Buenos Aires, sea al piso que vaya. Tenemos una rampa para discapacitados, tenemos ascensores que están en braille también en los pisos, tenemos escaleras anchas, tenemos una silla de ruedas para acercarle a la gente que no pueda desplazarse por sí mismo, tenemos palcos especiales para discapacitados que puedan llegar y que son subvencionados también con el 50% del precio de la localidad. Importante eso, ¿no? Tenemos visitas para no videntes, visitas guiadas especiales, porque estamos calificados por la UNCU, la Unión de Ciegos, para trabajar con no videntes. O sea que tenemos unas acciones cuando la gente ya vino. También pensamos que tenemos que ir a buscar a los que naturalmente no vienen. Por eso estamos trabajando en eso que anunciaste, que tiene que ver con ir al penal de Punta Rieles y con trabajar también con Institutos de Derechos Humanos en proyectos que tienen que ver con atender a las maestras. Empezamos con el contexto crítico, pero están ahora en todo Montevideo con las escuelas pilotos en el tema de arte y derechos humanos, ¿no? Y en eso estamos apoyados, financiados por la CAF, la Cooperación Andina de Fomento, que genera un proyecto sur-sur, y con eso están trabajando. Y antes de irnos a la primera pausa, y ya que estamos hablando de la cultura en diferentes ámbitos o en el mismo ámbito pero dirigida a diferentes públicos, ¿qué importancia tiene la cultura en el desarrollo social para ti de un país? Y es lo que produce trabajar con subjetividades, ¿no? Es lo que produce construir un individuo que puede tener más elementos para entender la realidad. Es una forma de conocimiento, como es el matemático, como es el científico, ¿no? Es una forma de conocer sensible el mundo y a través de las emociones. Si perdemos o no desarrollamos esa capacidad, vamos a tener un universo menos rico, ¿no? Más acotado, que no nos permite pensar inteligentemente, ¿no? Creo que desarrollar esta forma de sensibilidad nos adquiere personas más fuertes, y construimos también el derecho humano del acceso a la cultura. Por algo está puesto como uno de los derechos humanos, un derecho humano. Y lo tenemos que hacer militantemente. Y en este camino que es la cultura, que es la vida, ¿no? ¿Qué ha significado el silencio en tu vida? ¿Qué papel ha jugado? Silencio a mí se me retrae directamente a los años de la dictadura, ¿no? Yo soy mi primer militancia social, digamos, que empezó
en la juventud cristiana, de los movimientos social cristianos del Colegio Santa Elena, y con los Scouts, y después empecé a militar políticamente en el 83, aún en la clandestinidad, pero a nivel estudiantil, era justamente para terminar con la intervención de la dictadura en el Liceo Zorrilla, que era donde yo estaba. Claro. Y las jornadas del vaquero, ¿no? Y el tema silencio es ese, ¿no? Porque lo primero que me retrae es a cómo lo viví en el cuerpo, ¿no? De una forma de estar militarmente parados, y una forma de no hablar alto, y una forma de no reunirse, y una forma de limitar la expresión. Y si me decís silencio, se me atraviesa la vivencia dictatorial. Esa es tu vivencia con el silencio. Te invito a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. He's ours tonight. He's here. Vivencias. Porque te tengo y no porque te pierdo. Continuamos en Vivencias dialogando con Daniela Gurek, directora del Teatro Solís. Y tú nos decías al principio que están tratando de fidelizar nuevos espectadores a través de la sensibilización. Y estabas hablando de un proyecto que nos fuimos a la pausa, pero que me interesa ahondar en el proyecto de Punta de Rieles, ¿no? ¿Cómo es llegar a esas personas privadas de libertad? ¿En qué ayudan las artes escénicas? Nosotros separamos justamente lo que tiene que ver con sensibilizar público, fidelizar audiencias, que son las que ya vienen, y formar espectadores. Ojalá podamos formar espectadores críticos, ¿no? En el caso de Punta de Rieles es un proyecto que teníamos en nuestra base de concurso, ¿no? Fue una de las puntas que queríamos hacer. Justamente tiene que ir en busca de la gente que no puede venir al teatro, y que sin embargo el teatro es para todos y para todas, ¿no? Entonces en Punta Rieles hay una dirección muy sensible a esto, porque es un educador social, el director, y nos parecía también que era de las cárceles más modelos. Nosotros, que no teníamos experiencia en trabajar en cárceles, justamente queríamos ir a un lugar acotado y más cuidado, y que nos sumáramos a lo que ya estaban haciendo. No es ir a echar luz a donde no hay, no es ese lugar, es simplemente ir a trabajar, a integrar un equipo de trabajo que ya viene haciendo un trabajo de educación, de sensibilización artística, de productividad, de trabajo, ¿no? La gente que está presa ahí tiene una actividad muy interesante, desde panaderías, confiterías, trabajan la tierra. Y las artes escénicas lo que venían a contribuir es a un trabajo en equipo, fundamentalmente, ¿no? A la confianza en el otro, y a saber lo que podían armar temáticamente de realidades que puedan subsanar algunos temas, ¿no? Entonces se ven a veces pedazos de videos, se trabaja con fotografías, como un trabajo en equipo, y confiar. Hay gente que no se conocía unos con otros, y realmente si hay algo integrador y que necesariamente requiere un equipo, son las artes escénicas, ¿no? No es imposible hacerlo de a uno, nunca. Entonces, bueno, con ese concepto y el tema de que las artes ayudan a mejorar la calidad de vida, nos ayudan a pensar y a sensibilizarnos y a tener una empatía y un contacto emotivo con el mundo circundante, y eso era pensar en alternativas posibles, a soñar en alternativas posibles. Bueno, pensamos que era una tarea que teníamos que salir a hacer, ¿no? Y por el otro lado, trabajar con los más niños, ¿no? Con los más jóvenes, con los más chiquitos. Claro. Entonces, dentro del Solís tenemos una salita que creamos, que es una salita didáctica, justamente porque las visitas se trabaja distinto con los niños. Uno no le puede solamente derramar un discurso de que el Solís es patrimonial, que tiene un siglo y medio de historia, porque los niños, ¿qué hacen con eso? Se aburren, ¿no? claro. Entonces, la idea es, mostrarles partes del teatro, hacer una recorrida temática, pero también que ellos puedan contar qué les pasa con eso, ¿no? Entonces tienen diversas expresiones, tienen títeres. ¿Y eso para niños de qué edad son esas visitas? Chiquitos, hasta 6 años. Y ahí, en talleres, por ejemplo, se tienen que anotar. ¿Cómo es el sistema? Sí, se anotan. Porque capaz que hay algún padre que está escuchando y le interesa. Son escolares. Van con los colegios. Esto lo hicimos también en vacaciones de julio sin colegios, ¿no? Con los padres. Con los padres. Qué interesante. Fue lindo, fue lindo. Una linda experiencia. Sí. ¿Y en qué consisten esas visitas guiadas que ya son célebres desde hace varios años? ¿Qué importancia tiene para el teatro, no? Bueno, ahí tenemos 2 tipos de visitas.
Las hacemos en primer lugar con la EMAD, ¿no? La EMAD, la Escuela Municipal de Arte Dramático, reflexiona junto a nosotros sobre qué discurso hacer artísticamente. Entonces, nuestros guías hacen un recorrido al público por las diferentes instalaciones del teatro, narrándoles una historia, contándoles un discurso que tiene que ver con lo histórico y tiene que ver con lo artístico y tiene que ver con la gestión y con la trama urbana que lo contiene el Teatro Solís. Y los actores interrumpen en algunos momentos del circuito y del discurso con acciones puntuales de performance, ¿no? Que sorprenden al espectador. Es una visita lineal en cuanto al contenido temático. Después tenemos una específica que se hace los viernes y domingos, que es sobre historia de la masonería. Es la masonería con el Teatro Solís, ¿no? ¿Qué vínculos tiene? ¿De dónde surgió esa idea? Esa idea, mira, fue de un pasante. Fue un pasante primero que la contó y, bueno, que tenía alguna intención, inquietud de ver si el nombre del Teatro Solís por dónde venía, qué relación tiene o no con la masonería y los símbolos que tiene el teatro. Bueno, resolvió investigar, generar, nos juntamos con la masonería, con un investigador, un profesor académico que nos mandó la logia masónica y nos ayudó a construir ese discurso, aparte de bibliografía. ¿Femenina o masculina? Masculina. Aparte de construir un discurso, aparte de testearlo. Tiene una intervención artística también, pero nuevas tecnologías, porque le hemos filmado a 2 actores de la Comedia Nacional, a Legón y a Diego Arbelo, generando un discurso que fueron 2 poemas leídos en la noche de la inauguración del Teatro Solís, que justamente hay un duelo poético de un discurso de un poema masón y otro poema más católico, y eso un poco es lo que también muestra un Uruguay de 1856. ¿Qué días son los días viernes y domingos a las 5 de la tarde. ¿Y hay que anotarse previamente? No, se llega y tenemos guías específicos para esa, ¿no? Qué interesante. Son solo 2 días porque hay poca gente que está preparada para ese discurso, para esa visita. Las otras las tenemos todos los días, de martes a domingo. ¿Y en qué horarios? A las 11, a las 12, a las 16 hay varios. Hay varios horarios. En la página web del teatrosolís.org.uy está toda la información para que la gente porque tenemos visitas también, por supuesto, en inglés, en portugués, y bueno, se reciben grupos de turistas. Claro, perfecto. Y antes de irnos a la próxima pausa, te quiero preguntar, en el camino de la vida, ya no te voy aclarando porque no solo en el camino de las artes, para ti, ¿qué es más importante? ¿Mirar con nuevos ojos o buscar nuevos caminos? Yo creo que está relacionado con la sorpresa, ¿no? Con la necesidad de reinventarse uno. Yo no tengo miedo a barajar y darle vuelta en cualquier ámbito. Me parece que tiene que ser una actitud, y trato de hacerlo. De hecho, lo hice en mi vida personal y en lo laboral, de pensar de que, bueno, que el mundo es muy amplio, ¿no? Y hay muchas formas de hacer las cosas. Una vez se sale un poquito de su casillita y de su ciudad, el mundo, y ve las cosas, y ve con perspectiva histórica lo que pasó en el mundo y cómo las cosas no fueron siempre igual. Claro. Entonces uno sabe que si las cosas no fueron siempre igual, hay posibilidad de cambios, ¿no? Y cómo proyectar. Entonces, necesariamente, uno tiene que buscar esos nuevos ojos y buscar los nuevos caminos. Es lo más difícil, y es la resistencia a los cambios es lo más duro por uno mismo. Y me acuerdo que Barrán, José Pedro Barrán, que fue profesor mío en la licenciatura, en la maestría, decía que los historiadores, en realidad, como tenemos un poco de miedo en vernos a nosotros mismos y estudiar nuestro pasado, hacemos historia. Los psicólogos trabajan con el hombre y el pasado más cercano. Los historiadores un poco más lejanos, pero también escarbamos en los pueblos, en la gente y en esas historias cotidianas que queremos saber un poquito más, que es menos doloroso que el de uno mismo. Pero sin embargo, esa perspectiva histórica te da la dimensión y la densidad para decir, esto nunca, siempre fue distinto y va a ser distinto en el futuro, ¿no? Esa posibilidad de cambio. Entonces creo que hay que buscar nuevos caminos y hay que mirar la realidad con nuevos ojos. Te invito, Daniel, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. No eres mía porque te miro y muero, y peor que muero. Vivencias.
Continuamos dialogando en Vivencias en CX30 Radio Nacional con Daniela Buret, directora del Teatro Solís. ¿Y cómo surge el proyecto de un pueblo al Solís? Ese proyectito tiene unos años. Sí. En realidad surgió en un encuentro de directores de cultura y de salas de teatro que fuimos en Salto, en mi primera vida en el Solís, diríamos, ¿no? Cuando era en una época donde Greco era el director, y fue la idea de un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura que hablando dijo, bueno, y si soñamos un poco más, soñamos hacer un pueblo entero al Solís, que fue una... Y de eso, bueno, lo llevamos a tierra, ¿no? Lo bajamos a los papeles, a proyectos. Ese proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Educación y Cultura y por la Fundación de Amigos del Teatro Solís. Es una fundación que ahora, recientemente, cambió el consejo directivo porque tiene un plazo máximo de 2 años. Y este nuevo consejo que está integrado por Ricardo Alarcón, Álvaro García, de la APP, Elena Tejera, Vera Geller Verdembruen y Graciela Rompani, colaboran para este diseño de estas políticas. Eso quiere decir que durante todo el año vienen ómnibus con 44 integrantes de pueblos de diferentes lugares del país. Los más alejados, por ejemplo, se quedan una noche en Montevideo, se les paga el hotel, hacen un city tour, y vienen al teatro. Y una vez por año viene un pueblo entero de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Y ese pueblo entero se hace también un trabajo un poco más integral porque se los visita antes, saben, incluso muchas veces han sido filmados los procesos en cómo se preparan para venir al teatro, vienen en tren, colabora en general en este proyecto también. Es un día de fiesta. Es un día de fiesta y también uno cuando habla con ellos o ve algunas grabaciones o accede a testimonios, muchos conocían Montevideo por haber venido con algún familiar a un hospital, ¿no? Claro. Y esa es la visión que tienen de la ciudad. Entonces, bueno, se generan un montón de combinaciones y posibilidades que son muy ricas y que a la vez tienen que estar entramadas con lo que después ellos pueden hacer cuando vuelven a su pueblo, ¿no? Y bueno, ahora también con estas posibilidades, y hay demandas nuevas, también demandan a la ciudad y al gobierno, y bueno, ahora ¿qué podemos hacer desde acá? ¿Cómo más podemos ahora que generar una inquietud, claro. Y bueno, ahí también está el tema de la descentralización cultural y está el tema de los planes por ejemplo, de los fondos concursables, de los centros de cultura del MEC, claro. ¿no? Tiene que ver con un diálogo entre lo nacional y lo departamental para ampliar y potenciar estos proyectos, ¿no? Y viniste por primera vez al Solís con 4 años, yo le decía al presentarte, sí, una niña. Y si te remontas ahora, ¿no? Digo, a lo largo de tu vida, ¿pensás que llegaste por casualidad o por causalidad? Bueno, uno también piensa que nada es casual, ¿no? Pero sí, eso... A ver, me marcó mi tío mucho, ¿no? Sí. Era vestuarista de teatro independiente. Claro. Y en esa noche mis padres habían ido al Solís a un concierto y yo me había quedado con mi tío y una amiga de mi tío y se ve que yo era muy inquieta por los cuentos que tenían y quería ver dónde estaban mis padres. Entonces mis tíos me llevaron a mi tío con una amiga que era Irene Masek, que es una vestuarista todavía. Mi tío murió, pero Irene está muy activa. Y bueno, me cuentan que me llevaron arriba, ¿no? Como a Paraíso y veía a mis padres que estaban abajo en el concierto. Pero esa fue mi primera entrada como de colada a una actividad de grandes. Una niña. Y después con mi tío, claro, él hacía teatro para niños y de una manera deambulé por esos escenarios y por la parte de atrás, ¿no? Mi tío se fue cuando la dictadura, se fue exiliado a España. Y me acuerdo que cuando después iba con mi madre a los teatros, decía, bueno, ahora quiero ver los actores, ¿no? Yo no conozco, no me puedo llevar a ver a Estás mal la parte de acostumbrada atrás. con el tío. Claro, pero yo quería ir a ver qué pasaba atrás del escenario, ¿no? Claro. Y eso, bueno, me encanta poder ver qué pasa atrás del escenario y qué pasa en la cocina y cómo es que se llega a lo que pasa arriba del escenario, ¿no? Claro. Has llegado a ser directora del Teatro Solís, pero luego de un concurso que fue bastante extenso, en el que fuiste elegida por unanimidad. ¿Cómo viviste este proceso largo y difícil, no? Sí, fue largo. Yo estuve, cuando me fui del Solís, que fue en octubre del 2011, me fui como asesora de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, porque yo, bueno, también era docente de turismo en la Facultad de Humanidades y estaba como vicepresidenta del Conglomerado de Turismo de Montevideo. Entonces, bueno, como naturalmente el director entonces de turismo, que Bárbaro Quintana, me convocó y Quintana, bueno, era licenciado en turismo, estaba estudiando su maestría en turismo, entonces era un equipo interesante de trabajo.
Y después cuando salió el tema del llamado concurso, yo en realidad no me iba a presentar. Ah, qué increíble. No, dije, bueno, será que lo mío ahora es por este lado, porque de alguna manera yo trabajaba en turismo cultural, Claro. trabajaba con turismo, hice lo del bus turístico, estuve involucrada en ese proyecto, y también de turismo gay friendly, ¿no? Eran los proyectos que estaba manejando. Y en realidad algunos compañeros del teatro me venían a decir, y bueno, fue un proceso largo. Mi pareja actual, que estaba en ese momento trabajando en el Teatro Solís, me dijo, bueno, yo casi te puedo decir que entré para enamorarte, sé que si me tengo que ir, si tú estás, yo me voy, si te dejo la cancha libre, porque sería muy difícil trabajar para mí con alguien ahí. Bueno, él se fue del Solís, yo seguí concursando, y bueno, íbamos viendo las pautas parciales, ¿no? Porque el concurso tenía varias etapas. Primero era por méritos, después era el proyecto, después era la defensa de ese proyecto, la entrevista y un psicolaboral. Entonces fueron varias etapas. Largo. Y tenían puntajes diferentes que uno iba viendo por la web. Entonces, claro. bueno, ahí cuando íbamos viendo los puntajes, bueno, si se concreta esto, nada. Entonces la vivencia tenía mucho que ver con una cuestión de pareja, tenía mucho que ver con una cuestión de vida, porque además yo sabía, y le pregunté mucho a mis hijos, que en realidad si yo volvía al Solís, sabía que mi vida iba a estar comprometida. Claro. Y los tiempos del Solís, por ejemplo, ayer, para contarte una, a las 10 de la mañana empezamos con el curso interno de formación de espectadores. Estuvimos todo el día en el teatro, de tarde tuvimos la otra charla, trabajamos todo el día, a las 7 fue la charla y a las 9:30 fue la función. Claro. Por lo tanto, ayer estuve de 10 de la mañana a 11:30 de la noche. Imposible. Y por supuesto no hay horas extras porque tenemos unos contratos que son anuales, evaluación de desempeño, sin horas extras para ningún compañero del teatro. Entonces hay días que son así de largos, y eso era una decisión de vida, es decir, bueno, sabía el compromiso que asumía y si estaba dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces fue muy hablado. Fue algo muy, muy conversado con la familia. Sí. Y en esto estamos a 10 años más o menos de remodelación del Solís. ¿Sentís que es necesario seguir invirtiendo en esa infraestructura? Sí, sin duda, porque después de 10 años pasan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Un edificio, primero es un edificio patrimonial, en el cual, como en tu casa, después de 10 años tenés que ver si las azoteas, los desagües, claro. ¿no? Un mantenimiento de las fachadas, hay un mantenimiento edilicio, pero aparte, como es un edificio patrimonial, hay que conservarlo para futuras generaciones y tiene determinadas condiciones claro. de trabajo que están. Pero fundamentalmente el tema es lo escénico, el equipamiento escénico, que se hizo hace 10 años, pero después de 10 años, primero que hay tecnología que cambió. Las LED, las analógicas, las consolas de audio, las consolas de sonido, sale cada consola, estamos hablando de consolas, salen más de $100.000 una consola. Hay que invertir, por supuesto, en esto, porque hay ya las giras de espectáculos internacionales y las demandas que tienen el mundo de lo artístico, hace que el Teatro Solís a veces tenga que alquilar equipamiento, que hay un montón de otras salas, la Trastienda tiene, el Sodre tiene, que el Solís ya se quedó atrás en parte tecnológica. Entonces hay que realmente reasignar. Claro que uno piensa que hay recursos escasos, que hay momentos en que en un departamento como el Departamento de Cultura tendrá que tener una diversidad de necesidades, cuáles son y cuáles se priorizan, ¿no? Y eso es todo un debate interno. Pero el Solís necesita, eso como también necesita recursos humanos, porque en 10 años también muchos se fueron, gente que tiene otros trabajos, gente, por ejemplo, teníamos una archivóloga que fue convocada por Presidencia de la República para el nuevo archivo sobre verdad y justicia. Claro. Teníamos que hacer llamados hay un llamado ahora a comunicador. Tenemos vacante puesto del encargado de comunicación del Teatro Solís, con lo que significa eso, ¿no? Por lo tanto, sí, hay una necesidad, de invertir y renovar. De renovar, exactamente. Y en este año, en abril, recibieron el archivo de Citarrosa, ¿no? Un material prodigioso. ¿Qué piensan hacer con él? Bueno, fue una gran responsabilidad, ¿no? Porque después de muchos años la familia Citarrosa decidió dar en custodia el acervo al Teatro Solís. Lo primero que nos encontramos son un montón de cajas en el cual estamos abriendo con ellos, con la familia, porque la familia decidió que hay materiales que va a querer conservar, porque son muy íntimos y muy privados, y hay otros que va a dejar en el teatro. ¿Por qué? Porque el teatro, con ese centro de investigación que tiene, cualquier documento que está no puede ser solo conservado en lugares que los resguarden y que los digitalicen, sino que tiene que ser accesible al público.
Entonces no podemos tener un archivo privado sin que nadie lo pueda ver. Entonces la familia tiene que decidir qué cosa se queda como elementos privados y qué cosa hace público. A la vez en esas cajas hay objetos, y hay un montón de objetos que irían, nosotros propusimos que fueran al MUME, al Museo de la Memoria, que tenga una parte de ese archivo Citarrosa. Y eso fue una decisión complicada, porque generalmente los acervos se conservan todos juntos como tal, Claro. y se dice este es el acervo. Pero en este caso, como hay objetos y hay documentos, hay fotografías, hay cintas, hay recortes de prensa, bueno, esto generaba tomar esa decisión y abrir junto a la familia y un proceso de separación, inventario, catalogación. Claro. Lo abrimos en la Universidad de la República y bueno, estamos abiertos a proyectos que quieran acercarse, porque en realidad puede tener una multiplicidad de lecturas y miradas, ¿no? Claro. Esto puede ser abordado de diferentes disciplinas, necesariamente es un proyecto multidisciplinario. Y por lo tanto, está esperando ser catalogado, inventariado, que es el proceso que estamos, para después ser abordado. Empezar a volar con ese totalmente, proyecto. y que lo pueden ver diferentes ojos y diferentes generaciones, que cada uno le va a hacer las preguntas nuevas a Citarrosa, ¿no? Y en este siglo XXI, los lugares de encuentro, y ya yendo por el lado que fuiste de la juventud, han cambiado, ¿no? Uh-huh. Han cambiado. ¿Y cómo tiene que pensar entonces el Teatro Solís para juntar más público y para llegar a más gente? Bueno, cuando yo hablo a veces con los pasantes, nosotros tenemos un sistema de pasantías que año a año se renueva, y a veces pensando en la historia del Teatro Solís dice, bueno, hasta el siglo XIX los lugares de encuentro de la población realmente eran los templos, ¿no? Claro. Las iglesias. En el siglo XIX surgen estos templos laicos, que son los edificios decimonónicos, como los teatros Solís, los teatros Sala Italiana, grandes, que son los grandes lugares de encuentro. Pero también en el siglo XX y XXI han cambiado otros lugares nuevos de encuentro que tienen que ver con los shopping, que son los templos laicos del consumo como tales, o las grandes superficies o no lugares o las arenas, claro, que tienen que ver con estos multiespectáculos gigantes y cómo van cambiando los lugares de encuentro y de consumo. ¿Qué rol cumple el Teatro Solís? Bueno, eso depende también de qué necesidades tiene la gente y desde qué lugar el teatro puede ser un lugar de encuentro social. Entonces tiene que ver con qué programamos, cómo lo comunicamos, qué precios ponemos, qué barreras eliminamos, qué le ofrecemos al público que pueda venir. Y ese conjunto de preguntas son las que debatimos y lo trabajamos en un consejo artístico que está integrado con la Comedia Nacional y la Orquesta Filarmónica para ver justamente qué hacer y qué ofrecer a diferentes públicos, porque claro, el compromiso con la accesibilidad tiene que ver una cuestión con los jóvenes fuertemente. ¿Por qué? Porque tenemos una población envejecida y porque las encuestas de consumo cultural también han dicho que la gente que concurre en su mayoría a ver espectáculos en vivo son mujeres y mayores de 60 años. Entonces, de alguna manera, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el compromiso de un teatro público y de una red de salas y de un departamento de cultura y de un ministerio de cultura? ¿Qué hacemos para generar nuevos acercamientos? Claro. A varias propuestas, como que los precios no es la única barrera, porque si no los museos también estarían colmados de gente, ¿no? Están, claro. Y con respecto a eso, digo, vivimos en un mundo, como decías tú, tecnológico, hiperconectado, en el que cada día hay menos contacto cara a cara, y eso incide también en lo que es la cultura. Entonces, ¿qué importancia tiene rescatar los valores, ahondar en las relaciones humanas cuando hablamos del desarrollo de la cultura de un país, ¿no? Sí, creo que es fundamental. Además tiene que ver con la identidad, ¿no? Y con sentirnos parte. Si conocemos y valoramos lo que tenemos, también lo vamos a cuidar más. Y eso ayuda al tema de la convivencia ciudadana, ¿no? Al conocer al otro, al respetarlo, a verlo, a encontrarme con él, a compartir un espacio en conjunto, un espacio público. La fortaleza de los espacios públicos es justamente esa, ¿no? Y nosotros tenemos también visitas guiadas sin costo, tenemos actividades sin costo, tenemos por ejemplo un silloncito en la entrada del teatro que uno se puede sentar y sin tener que pagar un café para tomar, o sea, lugares ¿no? que uno puede estar y dejar que pase el tiempo con wifi, tenemos salas de exposiciones de libre acceso, hay lugares para que la gente pueda apropiarse un poco de ese espacio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Y el valorar un espacio en colectivo es sentirse parte de que soy parte de acá. Esto es para mí. Claro. Esto es parte de mi identidad. Esto es un siglo y medio de historia. El Teatro Solís nació con la República. El país es de 1830, la primera asociación para construir el Teatro Solís es de 1840.
bueno, se tendrá que ver con la historia de los uruguayos, ¿no? Se tendrá que ver su historia, y uno ve su borderó y su producción artística con cada guerra civil, alza, baja del dólar, de la tablita, ¿no? Eso se lee idénticamente con la historia del teatro. Y te oigo decir eso, y creo que por ahí surgió la idea de escribir el Teatro Solís, historias y documentos. Porque hablas con mucha pasión de todo esto, lo tenías que dejar plasmado de alguna manera. Eso fue al principio, sí. Eso, en realidad, cuando empezamos a trabajar sobre el primer plan estratégico del Teatro Solís, nos dimos un poco que Grieco empezó a estudiar sobre los teatros de la región, y yo empecé a estudiar sobre el Teatro Solís, porque íbamos a intervenir un patrimonio de un siglo y medio casi de historia. Entonces teníamos que conocer un poco más cómo era, cuáles eran los aciertos, cuáles habían sido los errores, sobre qué realidad trabajar, porque uno a veces tiene la tentación de venir y decir, bueno, vamos a inventar todo nuevo. No, vamos a reconocer las mejores prácticas y vamos a ver qué podemos aportar mejor reconociendo justamente eso. Pero si no lo conocemos, estamos inventando la pólvora. Claro. Entonces lo que tratamos de hacer fue justamente una historia del Teatro Solís desde una perspectiva que tenía que ver con esa gestión y con esos modelos de gestión. Porque ¿cuándo podemos decir que esta gestión es exitosa o no? Bueno, depende de los objetivos que se hayan trazado en cada época. Si hay un teatro privado, el éxito se va a medir por los ingresos, por ejemplo. El teatro público tiene otras formas de medir los éxitos de la gestión. Entonces, bueno, teníamos que analizar con algunas variables. ¿Por dónde pasan las del teatro público? Y tiene que ver con la accesibilidad ciudadana, tiene que ver con los contenidos artísticos de calidad, tiene que ver con esa misión de llenarlo de contenido, de cumplir con una calidad en todas las expresiones artísticas y en los servicios que se dan. Por ejemplo, estamos muy orgullosos que el sector de mantenimiento del Teatro Solís recientemente fue reconocido como un premio de calidad, ¿no? En gestión de calidad integral. Estamos trabajando en calidad también, atención al público, en esos desafíos. O sea, en todo lo que hacemos queremos pioneros, un teatro pionero en aquello de que ahora ya lo tenemos incorporados, que no nos costaba el tema de no aceptamos propina, ¿no? Sí, cuando lo empezamos a hacer nos decían, están locos, no, eso no va a funcionar. Porque era una costumbre ya arraigada, cuando tú ibas al teatro le dabas la propina y te daban un... Pero lo que pasa es que somos todos funcionarios municipales, tenemos un sueldo, no corresponde, estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora pues ya lo tenemos incorporado, pero el principio costó, ¿no? Aceptarlo. Estamos en los últimos minutos de programa y antes de empezar a jugar un ping-pong que tenemos diseñado, me gustaría saber si crees en Dios. Soy agnóstico. Sos agnóstica. ¿Qué papel ha jugado en ti la memoria? Me atraviesa. Capaz que desde la caja de herramientas que tengo con la historia, ¿no? Que me parece que el tema de la memoria atraviesa fuertemente mi constitución. Pero ahora te invito a jugar un ping-pong de preguntas y respuestas. La que querés me la atajás y la que no me sale paso y pasamos. ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter? Perseverancia. ¿Tu principal defecto? Y soy cómoda a veces en lo cotidiano, en lo familiar. ¿Tu principal virtud? Muy ética y honesta. ¿Qué te motiva? Hacer las cosas bien. ¿Qué te desmotiva? Las burocracias. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Amor. La que menos te gusta. Odio, sin duda. Un color. No tengo un color preferido, ¿sabes? Pero si es por lo que uso de ropa, negro uso mucho. Tu inspiración. Mis amores, mis hijos, mi pareja, mi familia, mis padres, sin duda. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? La sinceridad, el estar. Mis amigas son desde los 15 años. Tengo dos grandes amigas, Verónica y Ángela, que somos amigas de los 15 años y no pasa más de 10 días que no nos veamos. Qué lindo. Un gran amor. Gonzalo, mi pareja. Una injusticia. La viví, pero aprendí fuerte de eso. La viví cuando, creo que era más grande, cuando me fui del Solís, y la vida es redonda. Un deseo. Que podamos cumplir los sueños más sanos y colectivos, ¿no? Realmente ahí me siento como parte de un colectivo, parte de un colectivo que trabaja
lograr una mejor ciudad, más comprometida, con mejor calidad de vida. Y ahí me cuesta hacerlo personal, ¿no? 3 palabras que necesite urgente a tu modo de ver la humanidad. Acceso a los recursos naturales. El tema ecológico me parece que es una variable muy importante en el trabajo. Diálogo, que esto quiere decir escucha y tiempo de respuesta, ¿no? El acceso a los recursos, diálogo y posibilidad de soñar, porque eso va a ayudar a ver mundos alternativos mejores, ¿no? Posibilidad de imaginar un poco más allá de las barreras mentales y de las estrecheces egoístas o los marcos conceptuales que tenemos más lógicos, ¿no? Sino poder atravesarlos. Me hablas de sueños, que en ese mismo camino, ¿qué es para vos la utopía? Claro, uno tiene ese pensamiento de decir que la utopía es lo que uno quiere lograr y que se va corriendo y que nunca llegás y que sirven justamente para caminar. Quizás esas son frases muy hechas, pero es la descripción más cercana que tengo de utopía, ¿no? Yo en general tenemos las utopías de los sueños de esto, ¿no? De un país mejor, de la distribución mejor de la riqueza, de un espacio posible de diálogo, de construcción, de concretar sueños colectivos e individuales también, ¿no? En cada uno de los planos que tiene. Pero uno también se hace metas más chiquitas y cositas más claras, más pequeñas, que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con pasar una fiesta juntos, tienen que ver con la comida de los domingos en la casa de mis padres. Como diría Serrat, con aquellas pequeñas cosas. Claro, yo quiero los domingos llegar y ver a mis padres y estar con la familia juntos, y me gusta ver un espectáculo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, comer con una barra de amigos. Ahora el martes es el cumpleaños de mi pareja, yo qué sé. Hay cosas chiquititas que son la de todos los días, pero el trabajo también tiene una cosa, porque el que trabaja en cultura tiene un compromiso distinto, te llena tiene una subjetividad, que estás comprometido porque sabes que le puedes llegar a mucha gente y que puedes cambiar la calidad de vida de la gente, y porque sabes que la vida cotidiana se transforma con pequeñas cosas y también con políticas públicas que se hagan en eso. Uno cuando estudia la historia del Uruguay, desde la perspectiva de la vida cotidiana, sabe cómo afectan las cosas en la gente. Entonces, bueno, cuando estás en lugares que podés tomar decisiones y hacer para que eso pase, pues no, es un compromiso gigante, y a veces te parece que no te alcanza toda la formación, que no te alcanza todo el tiempo, que estás como muy comprometido. Entonces, bueno, ya con las jornadas gigantes de trabajo que tenés, muy comprometida estás. Bueno, también espero que podamos tener mejores equipos y completar la plantilla del Teatro Solís para justamente ver si puedo trabajar 8 o 10 horas nomás. Un poquito menos. Un poquito menos. La última pregunta. Llegamos a las puertas del cielo. Me dijiste que sos agnóstica, pero estamos jugando. Dios te recibe. ¿Qué te gustaría decirle o que te dijera? Es difícil si no le hablas directamente, reclamarle, ¿no? Pero que me explique. Sí, tendré una larga lista de explicaciones. Explícame por qué el holocausto, explícame por qué las dictaduras, explícame por qué siguen las guerras, explícame por qué los pobres son los que la pasan peor, explícame por qué la distribución de la riqueza es así, explícame por qué no podemos comprendernos. Ha sido un inmenso placer recibirte, Daniela, hoy en Vivencias. Te deseamos lo mejor con el Teatro Solís y con todo este proyecto maravilloso que tenés por delante, y muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, fue lindo, me sorprendiste con los pimpones y las preguntas que bueno, que te llevan a otros territorios, pero se estructuran un poco y está bueno. Bien, ha sido un enorme placer, mucho éxito. Muchas gracias a Gaby Juncal en Controles y a nuestro compañero Eduardo Fernández. Nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.